de muchos, y nadie hoy, por lo menos en Balcarce, se me ocurre pensar que nadie mejor que vos, que nos dé un pantallazo de aquel momento, cómo se vivió, cómo te llegó a vos siendo director del hospital. Claro. Bueno, nosotros, la verdad que sí, hoy son 5 años, uno la verdad que no tiene cuenta, y en este momento parecía que no iba a pasar nunca esa situación. Acércate al teléfono, por favor, al micrófono un cachito. A ver, dame un minuto, a ver. A ver, vamos a que se acerque porque es importantísimo. Hola. Sí, ahí está. Ahí sí. Bueno. No, decía que uno nunca, en ese momento decía, ¿cuándo se va a terminar esto? Que parecía algo interminable. Así que bueno. No, a mí me llega la noticia, en realidad yo asumo la dirección en diciembre, el 10 de diciembre del 2019. Claro. Y ya en diciembre, sobre finales de diciembre, me acuerdo que pasábamos la fiesta y mirábamos las noticias y aparecían noticias de que en China había una epidemia. Claro. Y de hecho en ese momento el ministro de Salud era Ginés González, que decía que bueno, estaba más preocupado por el dengue que por la epidemia que se estaba dando en China. Así que la verdad es que uno, evidentemente nadie se lo esperaba, ni siquiera nuestro ministro de Salud de la Nación, que esto llegue tan rápido a América y obviamente Argentina y Balcarce. Así que y eran noticias tan malas parecían, porque se veía que gente, o al menos era lo que llegaba acá a nuestra ciudad a través de las noticias, que en China era aparentemente algo muy catastrófico. Y bueno, pero uno siempre confiado diciendo que acá no va a pasar. Y bueno, resultó ser que en marzo yo me fui a un congreso de oncología clínica en Bariloche, que me habían invitado. Ajá. Creo que fue algo así como el 14 o 15 de marzo. Ay, no va, de la pandemia. Sí, y antes de viajar ya se sabía que iba a llegar a América, entonces nos reunimos, llamé a todos los jefes de servicio del hospital y les dije, bueno, yo estoy viajando eran 4 días, por 4 días a un congreso y vuelvo para el 20 el 19 de diciembre, de marzo, perdón, ya debería estar en Balcarce. Y ahí armamos lo que se llamó el centro, no era el centro, ¿cómo era? El comité de infecciones. Crisis. Claro, de crisis, sí, un comité de infección en realidad, lo llamamos primero. Así que bueno, dejé algunas directivas para que ir ayornándonos en lo que podría llegar a ser, sí, pero no pensamos que iba a ser de esta manera, digamos. Y viajé al Congreso. Cuando volví en avión, me acuerdo, estaba volviendo en el avión desde Bariloche a Balcarce, a Mar del Plata en realidad, pero haciendo escala en Aeroparque. Y el 19 de marzo de ese año, del 2020, tomé el último avión que salía para Balcarce, que ya, porque se cerraba del país, digamos. Así que sí, fue algo así como a las 8 de la noche. Tomé ese último avión que me trajo a Mar del Plata, y al otro día ya se declaró la pandemia y se empezó a cerrar todo. Así que esa fue la manera de enterarme, digamos. Ahora, sí, José, ahora digo, volviste ese día el 20, seguramente lo primero que hiciste es reunirte con las autoridades municipales. ¿Y qué decían? ¿Qué dijeron entre ustedes? ¿Cuál fue la cocina de ese día? Porque te viene una tormenta que te va a pasar por arriba y vos tenés que estar a la altura de la circunstancia. ¿Qué fue la charla esa? ¿Qué hablaron y cómo lo hablaron? ¿Y cómo era el estado de ánimo? Ahí en ese momento tenía, digamos, todos los jefes de servicios dando directivas, que en realidad no había desde nación ni de provincia, porque nadie sabía nada. Exactamente. Sí, se sabía que tenía el aislamiento obligatorio. Nos reunimos con el intendente, con Esteban y con el equipo de salud, que el equipo de salud éramos yo, estaba Carlos Ricomagno, que era el director asociado en ese momento, director administrativo, sí,
los administrativos, estaban algunos del área de administración del hospital, Sí. ¿sí? Y estaban obviamente el gabinete, todo el gabinete de El ejecutivo. ejecutivo, digamos, con Esteban Estopani, Ricardo Estopani, Francisco Rigado, y básicamente todo el gabinete reuniéndonos, viendo cuáles eran las primeras directivas a tomar. Y bueno, la primera directiva a tomar fue en realidad fue evaluar nuestra situación de salud en cuanto a los insumos y a la situación económica en la que se encontraba el municipio, porque sabíamos que eso iba a requerir mucho dinero, mucho recurso, sí, mucho recurso económico. Y entonces una de las primeras directivas del intendente fue, bueno, acá se recortan todos los gastos, en realidad recortan no, pero sí se redirigen los gastos que no sean de salud, claro, que no sean indispensables, y va todo para salud. Y creo que fue y obviamente con el apoyo de Ridado, de Pancho Ridado, fue una de las mejores medidas que pudo haber tomado, porque en realidad Balcarce, más allá de toda la situación que pasó, desde el punto de vista económico, salud pues estuvo muy bien sustentado, digamos. ¿Sí? Empezamos con que al otro día queríamos comprar barbijo y habían pasado de valer en ese momento $1.50 a 100 pesos el barbijo. Esa relación era, ¿no? Sí, eso era, sí. Me acuerdo perfectamente, 1.50 a 100 por barbijo. Y empezamos a sacar a ver cuántos barbijos necesitaríamos por día, los elementos de protección personal que al principio no llegaban desde provincia, que teníamos que salir a comprar. También los camisalines pasaron a valer algo así como de 4 pesos también a 300 pesos el camisolín. Aparecían obviamente un montón de gente que quería vender elementos de protección personal a cualquier precio exorbitante, que eran imposibles de pagar, ¿sí? Y bueno, y sumado a eso todo el apoyo, o sea eso desde salud, digamos, pero después del área que no pertenecía a salud, empezaron a aparecer otros actores que nunca me hubiese imaginado que iba a tener que trabajar con ellos hombro a hombro, digamos. ¿Cómo qué? ¿Cómo quiénes? Y la seguridad aparece, por ejemplo, el jefe de la DDI, Blanco Río, de acá, Blanco Río ofreciendo toda su la fuerza que tenía y lo que estaba a cargo de él para colaborar. Obviamente la policía de la provincia también, aparecen los bomberos, todo el mundo quería ayudar, y era una lluvia, digamos, de propuestas y voluntad. De voluntad de la gente, que hacía que obviamente uno se sienta apoyado, pero también era algo a su vez que nadie había vivido. O sea, a mí en la facultad nunca me formaron para enfrentar una pandemia. Bueno, a eso iba. Y nadie, o sea, todos en salud en Argentina, los que habían vivido una pandemia en algún momento, murieron. Claro. O sea, no estaban. Ustedes no tenían antecedentes para manejar nada. No había antecedentes vivos, digamos, claro. Sí, personas vivas que te digan, bueno, tenés que hacer esto en situación de pandemia. Ahora contanos, Antonio, el primer caso. Contanos el primer caso. Están todos. Viene quién, cómo, qué pasó por tu cabeza. El primer caso. Bueno, lamentablemente el primer caso fue un policía. Ajá. En Balcarce, estamos hablando de Balcarce. Sí, en Balcarce. Fue un policía de los que me habían brindado todo su apoyo, que era del equipo Blanco Río. Ajá. Sí. Creo que habían ido a hacer un allanamiento a un lugar de la provincia, sí, a un lugar de la provincia, y cuando vuelven a los pocos días tenemos el primer caso positivo. Pero ya no había habido casos anteriores de COVID. Uno que no en Balcarce. No en Balcarce. El primer diagnóstico fue el de un policía.
Ajá. ¿Está? Bien. En ese momento ya habíamos logrado tener cierta capacidad de aislamiento, lugares para aislamiento. Teníamos el Hotel Balcarce, que estaba vacío en ese momento y nos ofrecieron, ¿sí? Y cuando este policía, digo policía, pero no quiero decir de sexo, digamos, pero cuando este policía se interna en el hotel, al poquito tiempo aparecen otros compañeros también, claro. ¿Sí? Y tuvimos que, bueno, los aislamos en ese momento en ese lugar, y obviamente toda la repercusión social que tuvo eso, lamentablemente, estas son las cosas malas, obviamente, con la discriminación que generó, todo el entorno, digamos, conflictivo que generó eso, que bueno, yo me acuerdo, sí. hubo que pasarlo, digamos, sí, hubo que pasarlo, y por suerte no pasó nada en cuanto a gravedad de la situación de los contagiados en ese momento. Bueno, yo me acuerdo que fueron todos casos leves, dieron positivo, pero fueron casos leves. Claro, yo me acuerdo, y esta parte de la periodística, que es más, yo también estuve en ese cuestionamiento donde nadie podía salir de ningún lado, y dijimos que era una locura que hubiera ido a hacer un allanamiento a La Plata cuando estábamos en plena pandemia. Claro, esa fue la discusión. Bueno, claro, sí. Pero bueno, pensé que había sido otro el primer caso. No, después hubo primero, bueno, los primeros casos internados. Lamentablemente hubo una familia muy emblemática, digamos, porque lo agarró a toda la familia, y lamentablemente el COVID se llevó algo así de como a 7 miembros de la familia en 2 meses, de la misma familia. Y bueno, y todo, bueno, todo eso, poder afrontar todo eso, digamos, hablar con los familiares, poder atenderlos de manera adecuada, psicológicamente, en la internación, psicológicamente, el apoyo de salud mental, del área de salud mental del hospital, obviamente que no le quitaron el hombro en ningún momento. La verdad que es muy difícil en este momento ser muy minucioso, digamos, en toda la gente y las personas y las áreas que colaboraron, pero realmente la colaboración fue de todos lados. Y de gente también, o sea, pasó que gente o personas que quizás nunca hubiese esperado que te apoyen, vinieron y apoyaron y dijeron, che, acá estoy. Mirá. ¿Está? Y también para eso sirvió, también. Para sí, eso sirvió. Realmente no me lo esperaba. Como así también gente y áreas del hospital que directamente se hicieron a un lado, gente que se aprovechó de alguna situación, y se fue a la casa y se quedó en la casa. Yo sé que sos muy cauto y respetuoso, y te lo respeto. Sos muy cauto y respetuoso, pero contanos, sin hacer nombres, pero contanos cómo fue la movida, sin entrar en mayores detalles, pero fue muy fuerte esto que vos decís. A nosotros nos llega, vos sabés que nos llegaba toda la información, fue un momento muy difícil ese. Claro, o sea, fue un momento difícil porque uno tenía que llamar y decir, che, ¿podés hacer esto? ¿Podés? A ver, yo como director tenía que pedir a la gente que se exponga a un virus que no sabíamos cómo iba a hacer. O sea, es como mandar a un soldado al frente, con la diferencia de que no estamos formados para eso. Un comandante del ejército que tiene la capacidad de decir, bueno, vos vas al frente y sos carne de cañón, como dice el dicho. ¿Está? Y el soldado no le queda otra que obedecer. Pero a nosotros en la formación médica nunca nos dieron esa formación, digamos. Claro. Yo estaba en un cargo directivo y tenía que llamar a un colega y decirle, che, tenemos que entrar a tal lugar, a la sala de clínica a ver este paciente. ¿Está? Y bueno, y los muchos jefes de servicio, tanto de terapia, pediatría,
con el doctor Ordaz en ese momento, clínica médica, en ese momento estaba el doctor Isla de jefe, y de hecho él era uno de los que voy a haber dicho tranquilamente, me voy a mi casa porque tengo cierta patología que me justifica de estar en mi casa, y no lo hizo, está. Y así mucha gente se ponía camisalín, y se ponía el equipo de protección personal y se metía a evaluar a los pacientes. Para adelante. La pregunta del millón, Antonio. La pregunta del millón. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, a ver, miedo, como miedo, por decir miedo a la muerte, no. Sí miedo a la situación de no saber qué hacer ante ciertas circunstancias. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó decidir y te dejo en libertad? Exactamente, sí. ¿Qué fue lo más difícil que me tocó decidir? Sí. Déjame pensar. Sí, claro. Pero se nos emocionó. Sí. Muy difícil. Se nos emocionó. Bueno, Antonio. Pero mira, te lo digo. En realidad, o sea, el tema es así. Obviamente, yo después de 5 años, solo una vez hablé de esto y recién ahora vuelvo a hablar. Sí. Lo más difícil fue decidir en cierto momento, en el pico máximo de pandemia, que no fue en el 2020, sino que fue en el 2021, a quién ponía ese oxígeno y a quién no. Eso. ¿Y qué? O sea, a ver, y no me tocó a mí, o sea, me tocó en algunos casos, ¿sí? Le tocó a muchos colegas, ¿sí? A los de terapia, a los de clínica, a los que estaban en el área de COVID, a ellos sí, le tocó obviamente a mí también, y realmente eso fue muy impactante, porque estaba en nuestra decisión decir, en algún momento, bueno, hasta acá llegaste vos y ya no te puedo dar más oportunidad, y al que estaba al lado sí sabías que tenía cierta oportunidad, entonces se lo dabas. Eso fue lo más difícil. ¿Sí? Primero agradecerte, Antonio, agradecerte mucho, y la pregunta del final, ¿estás en paz? Sí. Te mando un abrazo. Yo, lo último, yo sé que... perdón. No, tranquilo. Yo sé que todo el personal puso lo que puso todo así. Y obviamente yo también, pusimos todo lo que tuvimos para poder dar lo mejor en ese momento. Y o sea, no solo el área de salud, sino también todo el área de la intendencia y todo. Y eso realmente es valorable, y estoy en paz, porque creo que hicimos el trabajo lo mejor que pudimos con las herramientas que tuvimos, y tuvimos todo el apoyo, y me sentí apoyado por todo el personal de salud y político en ese momento. Así que sí, en ese aspecto sí estoy en paz. Sí. Bueno, Antonio, en otro momento te vamos a molestar para hablar un poco de oncología. Bueno, gracias, hermano, te mando un abrazo. Chau. Muchas gracias. Chau. Bueno. Qué nota, ¿no? Sí. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Nada.